Continuando con el documento con el estándar técnico de ASTM 709 de partículas magnetizables, nos encontramos en el punto 432, que es dirección de campo. Dirección de campo. Si una discontinuidad está orientada en paralelo a las líneas de campo magnético, puede ser esencialmente indetectable. Esto ya vimos que era una desventaja de partículas magnetizables, ya que las discontinuidades tienen que estar perpendiculares hacia las líneas de campo magnético. Como veíamos, era algo muy parecido como ultrasonido, que igualmente el sonido tiene que chocar lo más perpendicular, transversal a las discontinuidades para que rebote el sonido. Aquí no rebota el sonido, sino aquí se distorsiona las líneas de campo magnético, y esta distorsión de líneas de campo magnético me van a generar los campos de fuga, y los campos de fuga van a atraer las partículas magnetizables, y de esa manera yo voy a detectar las discontinuidades. Por lo tanto, dado que la discontinuidad pueden ocurrir en cualquier orientación, puede ser necesario magnetizar la parte o el área de interés 2 o más veces de forma secuencial en diferentes direcciones por el mismo método o la combinación de diferentes métodos para inducir líneas de campo magnético en una dirección adecuada para la realización del examen. Vamos a compartir entonces. Entonces estamos en este punto. Déjenme retirar. Entonces recuerden, aquí tenemos nuestro yugo magnetizante de patas rígidas. Como vimos ayer, aquí tenemos el pie gauge, el pastel. Entonces podemos observar que de este lado no se observa ninguna discontinuidad. Si le giramos, vamos a ver las respectivas discontinuidades. Entonces en este punto vamos a atacar desde esta secuencia. Perfecto. Ahora, aquí tenemos el aplicador, como decíamos. Miren, aquí tenemos el aplicador, que lo que les manifestaba este aplicador que me gusta, ¿sí ven? Entonces miren, aquí tiene una barra, un imán, el cual retiene las partículas magnetizables en esta zona. Adicional, como les manifestaba, este tiene un regulador aquí de cantidad de especiamiento. Miren, aquí está, dice alto, poniéndole el punto en la parte superior, bajo, leve en la parte superior y alto en la parte inferior. Entonces, aquí tiene exactamente está en la parte superior, es donde está leve. Entonces, el rato que soplamos, el rato que aplastamos, sale el aire, y las partículas que están atrapadas aquí en este imán salen disparadas por los agujeros de dispersión. Entonces, por eso les decía que el rato que estamos haciendo una inspección en sobrecabeza, si ven la dificultad aquí, apenas se aprecia que las partículas están en la parte inferior. Entonces, el rato que yo aplasto, no va a salir disparado nada de partículas, pero como tengo aquí el imán, ahora sí me va a disparar. Pero bueno, ese no es el objeto ahorita de esta parte. Entonces voy a conectar el yugo eléctrico. Voy a conectar. Listo. El yugo ya existe. Una magnetización en este instante. Entonces las líneas de campo magnético están circulando así. Recuerden, están circulando de esta manera. Entonces, aquí yo le estoy forzando, ya que aquí tengo aire. Entonces las líneas de campo magnético, por cerrar el circuito, entonces no van a tener otra opción que salir e ingresar, salir e ingresar. Listo. Entonces yo, como sé que las líneas están en este sentido, voy a poner mi pie gauge en esta zona y voy a proceder a aplicar suavemente las partículas magnetizables. Entonces aplico.
¿Listo? Entonces, miren, se puede ver clarísimo, re claro, más que re claro. Miren, las líneas que aparecen aquí, aparecen acá, y no aparece la línea que está acá. ¿Por qué no aparece? Porque las líneas de campo magnético están circulando en este sentido, está circulando en este sentido, por lo tanto, aquí la línea de campo magnético está paralelo a la indicación, por lo tanto, no me va a detectar, ¿sí? Entonces, ahora, por eso es lo que dice, lo que estábamos diciendo, que siempre toca hacer la inspección en de dos formas. Entonces, miren, si ahora esta fuera mi indicación, yo giro mi yugo en este sentido. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora no se va a detectar las otras discontinuidades. Entonces, miren, aplico yo las partículas. ¿Ya? Miren. Aplico las partículas y ahora, miren lo que pasó. Se perdió nuevamente esta discontinuidad, se perdió y ahora aparecen las otras líneas que no aparecían. Entonces, por eso es lo que yo tengo que hacer, doble inspección siempre cuando estoy con el yugo, en un sentido y luego en el otro sentido, para ahora sí confirmar la presencia de las indicaciones. Entonces, adicional, miren, si pueden observar aquí en las patas, se recoge las partículas magnetizables, ya que la fuerza magnetizante donde mayor fuerza tiene es en estas zonas. Entonces, miren, las partículas se van hacia y se direccionan hacia los polos. En este momento, yo eliminé el campo magnético externo que es provocado por este yugo. Y miren, si entre comillas no muevo nada, las indicaciones siguen presentes ahí. Pero esto es muy efímero, muy volátil. ¿Por qué razón? Porque ahorita las partículas se quedaron ahí solo simplemente por inercia nada más. Por ave motivos, le muevo, le golpeo alguna situación, le topo y se pierden las discontinuidades. Yo pongo el polvito magnético encima y no aparece absolutamente nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque no tengo el campo magnético. Entonces, miren, puedo aplicarle otra vez. Miren, aplico el campo magnético, aplico las partículas magnetizables y no tengo la presencia. A ver, déjenme borrarle bien. Listo. ¿Ya? Ahora sí aplico las partículas magnetizables. Entonces, tiene una leve retentividad, pero si ven que sí presenta las indicaciones, quedó levemente magnetizado, presenta, pero es muy leve las líneas. Entonces, cuando no tengo el campo magnético externo, si el material no presenta una retentividad, no va a presentar indicaciones. Y si por algún motivos le golpeo, le muevo, se pierden totalmente las indicaciones. Por eso, el campo magnetizante siempre tiene que estar prendido durante la inspección. Entonces ahora sí está bien claro lo que dice aquí, dirección de campo. Si una discontinuidad está orientada en paralelo a las líneas de campo magnético, pueden ser esencialmente indetectables. Indetectables, que es lo que acabamos de ver. Si yo cambio la dirección de las líneas de campo, entonces voy a poder encontrar las discontinuidades que están perpendiculares a la orientación de las líneas de campo magnético. Y por eso dice que puede ser necesario mover mínimo 2 veces para poder encontrar las discontinuidades que van a estar ubicadas en N direcciones. Intensidad de campo. El campo magnético debe tener la fuerza suficiente para indicar las discontinuidades, pero no debe ser tampoco tan fuerte porque si no, la acumulación de las partículas va a enmascarar a las indicaciones.
Existen varios tipos de partículas magnéticas, magnetizables, disponibles para uso en pruebas de partículas. Estas son en polvo seco y en polvo seco, fluorescente y no fluorescente, y listos para usar como se suministra, o en concentrados en polvo, también igualmente fluorescentes o no fluorescentes, para la dispersión en agua o en suspensión de destilados ligeros de petróleo. Como les decía, puede, a veces se ocupa, no a veces, dependiendo del tipo de partículas, se puede ocupar gasolina de avión, se puede ocupar diésel, dependiendo las partículas que uno se compre. Entonces se puede ocupar lechadas, pinturas magnéticas y dispersión de polímeros magnéticos. En el caso que estábamos viendo en la presentación actual, estábamos viendo las partículas que vienen aquí en polvo seco que estamos viendo aquí. También he traído, son en base húmeda, que se encuentran aquí en este espesor. Y apenas ustedes le ven que el agua está levemente cristalina, pero si yo le agito, ya van a ver que el agua se vuelve turbia. Se vuelve turbia porque ya ¿cómo se llama? Las partículas magnetizables que estaban asentadas en el fondo, en el suelo, porque como ustedes saben el metal es más pesado que el agua, entonces se deposita la parte inferior. En este instante que yo le agité, entonces ya se provocó la mezcla respectiva. Por eso, el rato que estamos haciendo partículas magnetizables en un medio húmedo, siempre tenemos que proceder a agitar antes de la aplicación, porque si no agitamos, las partículas van a estar depositadas en el fondo. Entonces, siempre antes de la aplicación tenemos que tener la agitación. Entonces, aquí tenemos las partículas en base húmedas, en base a agua. Evaluación de las indicaciones. Cuando el material a examinar se haya magnetizado, recuerden que tengo que magnetizar las partículas magnetizables que se hayan aplicado correctamente y el exceso de partículas se haya eliminado correctamente. ¿Cómo elimino el exceso? Si yo estoy estamos en esta presentación, si las partículas están aplicadas aquí sobre el elemento que estoy inspeccionando, están en exceso, entonces, ¿qué es lo que toca hacerlo? ¿Qué es lo que normalmente uno se hace? Simplemente se sopla, pero el rato que se sopla, el campo magnético tiene que estar encendido. Si se sopla y el campo magnetizante, en este caso el yugo, está apagado, lo que estoy es perdiendo la información que se encuentra sobre la superficie. Para que cuando yo tengo exceso, se me fue de más las partículas en la zona que estoy inspeccionando, puedo proceder a soplar, pero con el campo magnetizante aplicado. Cuando estoy aplicando el campo magnetizante, entonces no va a haber ningún problema. Las indicaciones van a quedar permanentes en este punto. Estas acumulaciones van a mostrar la distorsión de campo magnético y a las cuales denominaremos indicaciones. Recuerden, indicación es el resultado de un ensayo no destructivo. En este caso, partículas magnetizables, la acumulación de las partículas viene representado como la indicación. Sin perturbar las partículas, las indicaciones deben examinarse, clasificarse y compararse de acuerdo al estándar respectivo de aceptación y rechazo. Nuevamente recalco, el rato que estamos haciendo la evaluación, el rato que estamos haciendo la inspección visual, la examinación, la comparación, la clasificación, tenemos que hacer con el campo magnético activado.
porque si le desactivamos, como pasó en esta situación aquí, podemos realizar, pero no tenemos que perturbar las partículas que ya fueron concentradas. Entonces, yo sí puedo hacer la inspección, pero no puedo perturbar, o sea, no puedo mover, no puedo respirar, no puedo hacer absolutamente nada, y eso es lo que no podemos, porque el rato que estamos inspeccionando, si estamos haciendo una superficie vertical, si estamos haciendo una superficie sobre cabeza, entonces el rato que ya se perdió el campo magnetizante, entonces las partículas se van a caer. Si es que estoy en la superficie plana, posiblemente las indicaciones no se perturben, como acabamos de ver aquí en el pi gauge, o sea, ya eliminé el campo magnético y la presentación de las indicaciones todavía se permanecían sobre el pi gauge. ¿Pero por qué? Porque estoy en una posición plana, pero si hubiera estado en una posición vertical o en sobrecabeza, pierdo la indicación. Entonces, lo recomendable es hacer la inspección visual continuando con la activación de el campo magnético externo. Indicaciones típicas de partículas magnetizables, discontinuidades superficiales. Las discontinuidades superficiales, con pocas excepciones, producen patrones muy nítidos y muy distintivos. Cuando estoy inspeccionando y estoy encontrando una discontinuidad superficial, entonces el patrón, la discontinuidad va a ser muy nítida y muy distintivo. Mientras que cuando estoy con una discontinuidad subsuperficial, o sea, una discontinuidad cercana a la superficie, va a producir indicaciones menos claras, más abiertas, más ensanchadas, y esto va a provocar que no sea la discontinuidad tan nítida. Y las partículas van a estar menos apretadas, o sea, más separadas, más anchas. Entonces, eso también me va a dar un indicativo que la discontinuidad que yo estoy viendo es subsuperficial. Como podemos ver en la gráfica, voy a hacerle un zoom. Entonces, aquí en este eje estamos viendo una indicación en esta zona. Aquí tenemos la acumulación de las partículas magnetizables que estamos observando en este elemento. Entonces, un eje con una fisura circunferencial en el hombro. Aquí dice que vemos un brazo con dos indicaciones longitudinales. Entonces, miren, aquí tengo una indicación longitudinal. Ay, perdón. Entonces aquí está la indicación. Aquí está la una indicación y aquí tengo la otra indicación. ¿Bien? Entonces aquí tengo un brazo con dos indicaciones longitudinales. Aquí estamos observando una válvula con una acumulación de partículas magnetizables aquí en el vástago. Aquí tendríamos que revisar qué es lo que está generando, porque por lo menos de mi parte yo lo que estoy viendo es una indicación muy circunferencial, muy lineal, digamos así, entonces lo cual me hace percibir que hay alguna situación no tan clara en esta inspección. Entonces, pero esta es una muestra de la acumulación de las partículas magnetizables sobre esta válvula. La presentación que está en este momento es sumamente interesante, ya que como ustedes ven, dice indicaciones no relevantes. El rato que dice no relevantes significa que son indicaciones falsas. Me da indicaciones, pero no son verdaderas. O sea, no tengo que yo estas poner en mi informe y poner aceptado o rechazado. Como ustedes pueden ver aquí, en la parte superior, aquí no presenta ninguna indicación. ¿Por qué no presenta ninguna indicación? Porque estoy atacando con un amperaje de 40 amperios.
Mientras que en la parte de acá abajo ya estoy atacando con 60 amperios. Al atacar con 60 amperios, recuerden, al aumentar el amperaje, estoy aumentando mi capacidad de encontrar discontinuidades a mayor profundidad. Y ahora sí, miren, ya aparece estas líneas aquí en la parte superior de los elementos. Y, ¿cómo se llama? Y más aún, si es que le aumento a 80 amperios, como ustedes pueden ver aquí, como aumenta a 80 amperios, ahora la acumulación de partículas es mucho más notoria en la parte, en esta parte superior de los elementos. Pero, ¿por qué son indicaciones no relevantes? O sea, no tengo que hacerles caso, no tengo que reportar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el rato que yo le giro a este elemento, le giro, aquí está la gráfica ya girada, lo que estoy encerrándole. Entonces, miren, es simplemente un elemento, es una cabeza de esta forma, y esta cabeza tiene un agujero cuadrado interior. Entonces, lo que estoy yo viendo es simplemente esta esquina, estoy viendo las esquinas, estoy viendo, déjenme cambiar de color, ya, estoy viendo la esquina. La esquina es la que yo estoy viendo aquí marcada, estoy viendo marcada en estas piezas. Entonces, miren, entonces ahí es lo que ya entendemos claramente cuando nos referimos a indicaciones no relevantes, indicaciones falsas. El método me presenta indicaciones, pero esta indicación no es relevante ya que no es una discontinuidad que yo vaya a rechazar, porque es parte del diseño intrínseco de este elemento. Entonces, de la gráfica que vemos es muy clara que el rato que aumento el amperaje, voy a detectar discontinuidades a mayor profundidad, y lo otro que me determina esta gráfica es que puedo yo confundirme en determinar que estoy con discontinuidades relevantes, cuando en este caso es una discontinuidad no relevante provocada por la configuración propia del elemento. O sea, en pocas palabras, es una indicación falsa. Aquí vemos, dice indicación no relevante, y de la misma manera como veíamos acá, las indicaciones que veíamos acá son no relevantes, no tengo que reportar porque es una indicación falsa provocada por la geometría. Mientras que en la gráfica de acá es de igual manera, me está dando una acumulación de partículas magnetizables en este punto, y aquí la gráfica de acá no se ve clara, pero es con partículas, con luz ultravioleta. Lo que sí veo es lo que refleja, lo que brilla, las partículas magnetizables en este punto. Entonces, como está en el cuarto oscuro, lo que estoy viendo justamente, por eso es lo que la foto sale así negra, pero lo que estoy viendo justamente es el brillo de la acumulación de las partículas magnetizables que estoy viendo aquí. Y en la gráfica 1 no se ve visualmente ninguna fisura, ninguna rayadura en este punto. En la gráfica 2 ya se observa la acumulación de partículas magnetizables. Entonces, miren, aquí está acumulado, y en la 3 ya se presenta el brillo respectivo. Entonces, si yo visualmente no aprecio nada, yo podría decir es una discontinuidad posiblemente subsuperficial, o lo que en este caso nos está manifestando es que yo aquí tengo dos materiales distintos. Aquí, de aquí para acá es un material, y de aquí para acá es otro material. Aquí es un material 1 y hacia la derecha es un material 2. Como cada material tiene distinta permeabilidad, distinta resistencia, el rato que yo magnetizo a esta broca, el rato que atraviesan las líneas de campo magnético por el interior de la broca, el rato que cambia de un material 1 al material 2, va a generar un campo de fuga. Por eso el rato que pongo las partículas magnetizables, existe esta acumulación de partículas magnetizables. Entonces, esto lo que dice nuevamente, es una indicación no relevante, o sea, es una indicación falsa provocada por el cambio de materiales en este vástago.
En el 6.3 empieza a describir los equipos con los cuales se puede trabajar para lo que es la magnetización. Y vemos que aquí los yugos, dice, suelen ser electroimanes en forma de una C que inducen un campo magnético entre los polos, entre las patas, y se utiliza para una magnetización localizada. Entonces, esta es la desventaja de los yugos, ya que solo puedo yo inspeccionar solo zonas localizadas. En este caso, las líneas de campo magnético están circulando así, y por lo tanto yo solo puedo inspeccionar o solo estoy inspeccionando en este instante solo esta zona nada más. Solo la zona que estoy pintando de verde, solo esa zona es la que puedo yo inspeccionar. Acá no me sirve, acá no me sirve, entonces yo tengo que solo trabajar en zonas localizadas. Ese viene a ser como una especie de desventaja que tienen los yugos magnetizables. Los imanes permanentes están disponibles, pero su uso puede estar restringido a muchas explicaciones, como ya dijimos. No tengo la facilidad yo como el electroimán que le prendo y le apago para movilizar al yugo. Cuando el yugo está prendido, es difícil remover el yugo, es difícil retirar de la zona que está siendo inspeccionada, ya que está siendo atraída hacia el material y como tiene mucha fuerza magnetizante, entonces es difícil despegar el yugo de la zona que estoy inspeccionando. Por lo tanto, entonces esa es la gran facilidad que cuando tengo el electroimán y como tengo un switch para prender y apagar, de conectar y desconectar el electroimán, entonces yo movilizo fácilmente el yugo, mientras que cuando es un imán permanente tengo ese problema que no puedo separar adecuadamente, entonces pierdo mucho tiempo. Entonces dice, esta restricción puede deberse a la impracticabilidad de la aplicación de las especificaciones que rigen a un examen. Los imanes permanentes pueden perder su capacidad de generación también de campo magnético al ser parcialmente desmagnetizados por un campo mucho más fuerte, o se pueden dañarse el rato que se caen. Además, la movilidad de las partículas creadas con la corriente alterna o las pulsaciones de corriente rectificada de media onda producida por los yugos electromagnéticos no está presente en estos yugos permanentes, por lo tanto se pierde movilidad de las partículas. Las partículas que son limaduras de acero, las virutas, las escamas adheridas a los postes también pueden crear un problema con la limpieza. ¿Sí? Es algo parecido que se tiene justamente con el rato que estamos trabajando, como les decía, con partículas magnetizables y los imanes que tienen el teléfono, entonces están recogiendo las limallas que nosotros estamos trabajando, entonces toca estar limpiando cada rato. De la misma manera, cuando está permanente, entonces recogen la basura metálica que está por cualquier lado, entonces toca estar limpia esas patas. Algo es similar con los carritos de los encoders de ultrasonido, como son de patas, las rueditas son de imanes, entonces tengo ese mismo problema, que se me acumula mucha basura metálica y se me llena las rueditas, entonces es un problema trabajar con esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un yugo permanente de magnetización. El método de puntas que se utiliza para magnetizaciones locales, igualmente solo va a ser, igual como el yugo, solo se hace la inspección entre las puntas. Las puntas de las puntas se hacen contacto, deben ser de aluminio, de cobre o almohadillas de cobre, en vez de tener un cobre sólido, justamente para evitar el arco que va a provocar socavamiento, van a provocar lastimaduras en el material debido a la transición de la electricidad, al no haber un buen contacto. Entonces nos puede dar daños también metalúrgicos como son el ablandamiento, endurecimiento, agrietamiento, y los voltajes dice que de circuito abierto no deben exceder de 25 voltios. Como les digo, es prácticamente lo que vamos a trabajar, la fuente que va a emitir la electricidad es como tener una soldadora. Entonces, en las soldadoras también uno de los puntos de compra para una soldadora va a ser el voltaje de circuito abierto que tienen las soldadoras. Mientras una soldadora, el voltaje de circuito abierto es más alto, la soldadora es mejor.
Entonces, la misma situación sucede aquí. Como necesito yo una máquina que me genere electricidad, lo recomendable para las máquinas de puntas es que no excedan un circuito abierto un voltaje de circuito abierto de 25 voltios. Aquí tenemos el ejemplo de la máquina generadora de electricidad, de corriente eléctrica para que circule por las puntas y por el material. Entonces recuerden que esto teníamos, era un equipo de carga directa, o sea, va a circular la corriente eléctrica directamente sobre el equipo que sobre el elemento que voy a inspeccionar. Aquí tenemos el ejemplo de la magnetización de contacto directo a través de una abrazadera magnética a la pieza. Entonces, de igual manera, aquí vamos a tener el transformador. Entonces, vamos a tener aquí el transformador. O sea, en pocas palabras, el equipo que vimos anteriormente es el mismo equipo. Este equipo que está aquí. Este equipo que está aquí. Entonces yo conecto, en vez de este equipo, yo conectar a las patas, o sea, conectar aquí, conectar las puntas para hacer la inspección. Entonces yo lo que voy a hacer es conectar al equipo estos cables, estas masas, igual como las soldadoras de rato que nosotros conectamos las masas, conectamos para que circule la corriente eléctrica. Entonces circula la corriente eléctrica y lo que me va a generar es un campo magnético, ¿sí? Entonces aquí va a estar un campo magnético y por acá me va a estar circulando corriente eléctrica. Y lógicamente, como ustedes ven aquí, estoy aplicando las partículas magnetizables en la zona que, ¿cómo se llama?, que está inspeccionando en esta tubería para ver si es que se encuentra alguna discontinuidad. Aquí tenemos el sistema de carga directa, entonces aquí tenemos el elemento que estamos inspeccionando, el cual vamos a conectarle directamente, vamos a soportarle, a sujetarle en estas masas, en estas entenallas. Entonces aquí, miren, si ven esta malla, si ves esta malla justamente es una malla para que el contacto sea más adecuado. A eso es lo que se refería el rato que estábamos leyendo anteriormente, que en el método de puntas no se quiere que la punta sea sólida, sino sea tipo malla. Es algo aquí así parecido. Entonces yo aquí tranquilamente hubiera puesto dos masas de cobre, de bronce, para que haya una buena transmisión de electricidad, pero para que no se dañe la pieza, lo que se pone es aquí una malla de cobre, justamente para que haya el respectivo contacto, pueda transmitirse por aquí. Entonces circula la corriente eléctrica y esta me va a generar un campo magnetizante alrededor de la pieza para poder inspeccionar. Agito, espergeo las partículas y donde haya campos de fuga se detectará las respectivas discontinuidades. Aquí tenemos la utilización de una bobina flexible, digamos así, porque lo único que estoy haciendo es coger y enrollar algún cable. Por este cable está circulando corriente eléctrica, estoy multiplicando el amperaje que esté circulando por aquí, por el número de vueltas, que en este caso sería 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Entonces esto me va a generar un campo magnetizante que me va a estar circulando por aquí, por la pieza, para proceder a inspeccionar. Aquí tenemos el conductor central. Por aquí está circulando la corriente eléctrica, lo cual me genera un campo magnetizante siguiendo la ley de la mano derecha. Entonces ahora sí ya puedo detectar discontinuidades aquí en este plato. Recuerden que siempre va a encontrar discontinuidades transversales, entonces solo va a encontrar discontinuidades, en este caso radiales. ¿Sí? Solo va a encontrar discontinuidades radiales. Si tuviera una discontinuidad, voy a cambiarle de color a este rosado, a ver si se ve. Sí, no, a este rojito. Si es que tuviera una discontinuidad de este tipo, esta no va a ser detectada, ya que va a estar paralela a las líneas de campo magnetizante. Aquí tenemos otro muy parecido sistema al de conductor central, pero no se está poniendo un eje, sino lo que se está poniendo es láminas
unas láminas justamente para que nuevamente por estas láminas estén conduciéndose la electricidad y esta me genere una líneas de campo horizontal, circular, para poder inspeccionar, como ustedes ven, esta brida. Entonces, de esta manera yo puedo inspeccionar, en esta brida está circulando las líneas de campo magnético en este sentido y yo puedo detectar discontinuidades que están transversales a las líneas de campo magnético. Aquí tenemos el uso de la bobina, entonces la corriente eléctrica, el cable está enrollado aquí, me va por aquí circular una corriente eléctrica y esto me va a provocar una línea de campo magnético en el otro sentido, siguiendo la ley de la mano derecha. Entonces miren, aquí están las líneas de campo magnetizante, entonces va a ingresar el campo magnetizante al elemento que estoy inspeccionando, entonces haría esto. ¿Sí? Haría esto y yo puedo provocar hacer la inspección por medio de esta bobina rígida. Aquí tengo, como decíamos, y justamente Darío me preguntó, o sea, hace unos pocos días dijo, o sea que siempre tenemos que hacer en dos tipos de direcciones, ocupar dos técnicas para inspeccionar y estar seguros. Sí, efectivamente. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso tenemos una magnetización multidireccional, ya que aquí está circulando, como decir, por conductor central, por aquí está circulando la corriente eléctrica, y adicionalmente también está circulando la corriente eléctrica aquí por la bobina. Entonces, si ven, aquí estoy aplicándole al elemento que estoy inspeccionando, que en este caso es este anillo, este aro, que le estoy rayándole en este instante, este anillo, este aro, va a estar expuesto a dos tipos de líneas de magnetizantes. Una generada por la bobina, entonces que van a estar así, así van a estar las de la bobina, y adicional van a estar también las líneas de campo magnético. Déjame cambiar. A ver, ahí sí. Las líneas de campo magnético verdes, vuelta, van a estar generadas por este conductor. Entonces, miren, en este caso ya estoy teniendo doble sistema para que detectar al 100% las respectivas discontinuidades. Entonces, estos son sistemas multidireccionales. En este caso, estoy ocupando dos técnicas al mismo tiempo, que sería conductor central o barra central, sería en este caso, y la bobina. ¿Qué más me dice ACTM 709? Estoy haciendo una extracción de las partes más importantes que he visto justamente para su conocimiento. ¿Qué más me dice? Que cuando estoy ocupando partículas magnetizables fluorescentes, dice luz ultravioleta tipo A, luz negra, que son portátiles, son manuales, son montadas permanentemente o son fijas y se utilizan para examinar piezas. Deben verificarse para que tenga una frecuencia especificada. Ya vamos a ver lo que dice la tabla 2. Y después de reemplazo de las bombillas. Se puede usar un periodo más largo si se prepara un plan de justificación de esta extensión. La intensidad mínima aceptable es de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado. Lo que les decíamos, esto es lo que solicitan, que las lámparas, las linternas de luz ultravioleta, de luz negra, tengan una intensidad mínima de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado para poder observar las respectivas discontinuidades. La tabla número 1 también es una tabla muy importante en ACTM 709, en la cual me da las ventajas y desventajas de las distintas técnicas. Yo he hecho una extracción del método que más utilizamos, que es de los yugos, y veamos justamente qué es lo que me dice esta tabla. Dice, en una aplicación, dice, cuando estamos examinando grandes áreas superficiales para encontrar cualquier tipo de discontinuidad superficial, entonces sí, que yo puedo ocupar el yugo y efectivamente con el yugo no daño la superficie porque no hay contacto eléctrico, porque con el yugo lo que estoy transmitiendo netamente es campo magnetizante más no electricidad, por lo tanto no le estoy dañando por contacto eléctrico, no va a haber arcos eléctricos y por lo tanto no le voy a dañar perfectamente. Alta portabilidad, claro, el yugo es muy portable, puedo llevarlo a una inspección a campo. Dice que puede detectar discontinuidades en cualquier dirección
con la orientación adecuada. Claro, como les decía, siempre con el yugo tengo que posicionar en dos direcciones y con eso yo ya puedo detectar cualquier discontinuidad. ¿Cuáles son las desventajas? Pérdida de tiempo. Lo que yo les manifestaba, ¿se acuerdan? Especialmente si estoy inspeccionando un eje, si estoy inspeccionando un tubo, entonces, o una pieza larga, entonces tengo que ir parte por parte, parte por parte, parte por parte, de acuerdo a lo que me vaya dando la anchura de las patas del yugo. Mientras que si yo hiciera por carga directa, por decirles, entonces va a detectar de una sola, voy a tener absolutamente magnetizado todo el elemento y no voy a perder tiempo. Dice que debe ser posicionado sistemáticamente para encontrar las discontinuidades. Lo que decíamos, claro, tengo que hacer doble inspección para detectar todo tipo de discontinuidades. Otra de las aplicaciones, dice del yugo, es aplicación en cualquier parte miscelánea que requiere una examinación solo en un área localizada. Entonces, ay, claro, es perfecto. Y como decíamos, ¿cuál es la ventaja? Que no hace contacto eléctrico, tiene una alta portabilidad, tiene una buena sensibilidad para detectar las discontinuidades. Puedo ocupar yo la técnica húmeda, puedo ocupar la técnica seca. El tipo de corriente alterna puede también servirme para desmagnetizar a los materiales. ¿Cuál es la desventaja? Que debe colocarse apropiadamente con relación a la orientación de las discontinuidades. Lo que decimos mínimo tenemos que dar en dos movimientos. Se debe establecer un contacto bueno entre las piezas. Claro, por eso es lo que es recomendable trabajar con el yugo de patas flexibles para poder movilizar la articulación de las patas y pueda haber un buen contacto. También dice que es una desventaja cuando tengo geometrías complejas, entonces efectivamente es difícil maniobrar, manipular el yugo dentro de superficies complejas. Entonces, eso es como ejemplo lo que está en la tabla número 1 y solo he hecho una extracción de lo que es yugo, porque aparte de eso también hay ventajas y desventajas de las puntas, de carga directa, de bobinas, etcétera, etcétera, pero yo he hecho la extracción de la tabla 1 únicamente de los yugos. También estábamos leyendo que existe la tabla 2, que son los intervalos de verificación recomendables. Esta tabla es muy importante porque, como ejemplo, ayer estábamos hablando de la carga, de levantamiento de carga muerta, del peso muerto del yugo. El rato que vamos a trabajar con el yugo, debemos saber si es que el yugo está funcionando adecuadamente y tenemos que levantar, como decíamos, esas 10 libras de peso. Este levantamiento de las 10 libras dice que tengo que yo hacerlo cada 6 meses. Otra importante uso de esta tabla es, por ejemplo, con respecto a la luz. El rato que yo estoy haciendo inspección visual con partículas secas, yo necesito hacer una medición sobre la superficie de inspección y que tenga una intensidad sobre la superficie mayor a 1078 luxes o mayor a 100 pies candela sobre la superficie para determinar que tengo la adecuada iluminación sobre la superficie de trabajo. Entonces, veamos aquí que dice, claro, miren, dice, ¿cuándo tengo que hacer, cómo se llama, la examinación de, cómo se llama, de la intensidad de luz visible? Entonces dice que yo tengo que hacer la medición de la intensidad de la luz visible, tengo que hacer semanalmente. Entonces, en mi área de trabajo que voy a trabajar, entonces yo tengo que hacer esa examinación semanalmente. Adicional, dice que también tengo que medir la intensidad de luz ambiente. La luz ambiente es el rato que estoy aplicando yo partículas fluorescentes o tintas penetrantes fluorescentes y yo tengo que meterme dentro de un cuarto oscuro para dar la suficiente oscuridad para yo poder observar las partículas fluorescentes. Esa medición del cuarto oscuro también tengo que hacerlo semanalmente. La intensidad de la lámpara de luz ultravioleta dice que tengo que revisar todos los días. Entonces, claro, como decíamos, las lámparas de luz ultravioleta que tienen pilas, entonces como la batería se descarga, la intensidad de luz también baja, entonces yo tengo que revisar todos los días que la lámpara esté funcionando adecuadamente. La mismo, con las focos incandescentes, de la misma manera como va perdiendo el filamento, ¿cómo se llama? Y también el gas va perdiendo, ¿cómo se llama? La propiedad de luminosidad, va bajando la intensidad, entonces yo tengo que comprobar la intensidad de luz ultravioleta diariamente. La batería
de las lámparas de ultravioleta tengo que checarle siempre antes y después de cada uso. Lógicamente recuerden que yo tengo que tener una iluminación de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado. Entonces, antes de hacer el trabajo, le veo que esté los 1000, perfecto. Se termina el trabajo, sigue arriba de los 1000, perfecto. Porque, ¿qué pasa? Inicio el trabajo y estoy en 1100. Termino el trabajo y ya estoy en 800, significa que ya posiblemente la mitad de mi trabajo ya hice sin la adecuada luz, entonces ya queda rechazado esa actividad. Entonces tengo que hacerle antes y después del trabajo. Dice chequeo de la intensidad, entonces tengo que chequear siempre antes de cada uso. Tengo que chequear la integridad, o sea, revisar que la lámpara se encuentre en buenas condiciones, tengo que realizar semanalmente, ¿sí? Dice la concentración de partículas magnetizables tengo que realizar de cada 8 horas o cada cambio de carga. O sea, el rato que preparo la concentración tengo que hacer la revisión de la concentración de las partículas magnetizables. ¿Qué más es cuando ocupe el amperímetro, el cronómetro? Entonces yo tengo que el amperímetro y el cronómetro tengo que calibrarlo o chequearlo cada 6 meses. El peso muerto, como decíamos, el levantamiento del yugo para ver si se encuentra bien, tengo que hacerlo cada 6 meses. El medidor de luz visible, ¿cómo se llama? Y de luz ultravioleta también tengo que chequearlo cada 6 meses. El gaussímetro también tengo que chequearlo cada 6 meses. Y aquí, como está en A y A me dice que eso tengo que hacer cuando el sistema esté en operación. Lógicamente, si no estoy trabajando, si no estoy ocupando, entonces estos tiempos no vendrían a colación. Entonces, miren, este cuadrito es muy importante de ayuda que me das ACTM 709. Como ya vimos también para el peso muerto, aquí me da las recomendaciones de a qué distancia tengo que yo poner las patas del yugo y qué peso tengo que levantar y con qué tipo de corriente. Entonces, como por ejemplo, si estoy ocupando un yugo con corriente alterna, le pongo las patas de 2 a 4 pulgadas de separación y tiene que levantarme 10 libras. Entonces, esto está en ACTM 709 explicándome claramente eso. Entonces, miren, ACTM 709 es muy descriptivo, me ayuda, hay mucha información a pesar de las pocas hojas que tiene, pero me da completo lo que necesito yo trabajar y necesito conocer respecto a cómo realizar el método de partículas magnetizables. Entonces, cuando tengan duda, cuando tengan alguna inquietud, tienen que acudir a 709 o a ASME 5 para ver cualquier particularidad en especial. Veamos qué me dicen otros códigos. En este caso, AWS de 1.1, como me dicen el punto 6, aquí estamos hablando de AWS de 1.1 2015, porque ya en la revisión 2020 se encuentra en el punto 8. Entonces dice, cuando yo realizo tintas penetrantes, PT y partículas magnetizables, no ha habido la traducción, entonces leámosle nomás. Cuando estoy realizando ensayo de tintas penetrantes o de partículas magnetizables, dice las soldaduras que están sujetas a la inspección con partículas magnetizables o partículas o tintas penetrantes en adición a la inspección visual deben ser evaluadas en base a los criterios de aceptación de inspección visual. Entonces, si ven, entonces, en los códigos de construcción, aquí sí tengo los criterios de aceptación y rechazo. En 709 no voy a encontrar criterios de aceptación y rechazos porque ahí lo que me van a dar es la guía de cómo realizar las partículas magnetizables. Pero el rato que ya necesito criterios de aceptación y rechazo, eso voy a encontrar en los códigos de construcción. En este caso, AWS de 1.1, que es el código de construcción para lo que es estructuras de espesores mayores a 3,2 milímetros y resistencias menores a 100 KSI. Dice que los criterios de inspección visual voy a tomarlos para lo que son los criterios de aceptación y rechazo de tintas y de partículas. Y las pruebas se realizará conforme a 6.14.4 y 6.14.5, la que sea aplicable. De igual manera, AWS de 1.5, que es para la construcción de puentes, nos manifiesta, déjenme ver si es que hay traducción. Ah, sí, sí hay traducción.
Entonces procedamos a leer qué es lo que nos dice. 6.72. Igual manera es la revisión 2015 porque en la 2020 también está cambiada, ya no está en el capítulo 6. A menos que se especifique lo contrario, las soldaduras a filete y las soldaduras de ranura penetración parcial que se unen a componentes primarios de los miembros principales se someterán a pruebas de control de calidad utilizando partículas magnetizables de acuerdo a lo siguiente. Se debe probar al menos 30 centímetros por cada 3 metros, o sea, aproximadamente el 10%, no aproximadamente, el 10%, incluidas las soldaduras longitudinales en juntas a tope en vigas o en vigas de vigas. Y dichas soldaduras de dichas soldaduras de menos de 3 metros de longitud de cada tamaño de soldadura y de cada tipo de unión de los miembros principales, incluidas las conexiones finales para dichos miembros. Las soldaduras típicas que se requieren pruebas son las que son las soldaduras típicas para realizar partículas, van a ser las soldaduras alma patín y las placas de conexión de diafragma de alma o de patín, la placa de sellado del diafragma y los refuerzos al alma o los patines de los miembros de las cajas, el marco transversal y las soldaduras de diafragma en puentes curvos, etc. Si se encuentran discontinuidades inaceptables en cualquier longitud de la prueba de soldadura, la longitud total de la soldadura en 1,5 metros en ambos lados de la prueba, cualquiera que sea menor, debe ser probado. Entonces, lo que nos dice de 1.5. Además, nos dice que en el punto 6723 que partículas magnetizables de soldaduras de filete no deben ser inspeccionadas en los miembros secundarios. Adicional dice que cuando se use partículas magnetizables del procedimiento y las técnicas deben estar conforme o deben realizarse con partículas con el método seco, utilizando ya sea el yugo o sea utilizando las puntas. En el método de punta se realizará conforme igualmente a 709 y con los criterios de aceptación y rechazo de 6.26. Cuando se ocupe puntas, dice que tengo que tener cuidado ya que pueden generar arcos eléctricos inapropiados que me puedan dañar el material. Igual manera, como ustedes ven, aquí me da, si es que estoy haciendo con yugo, me dan las separaciones y los pesos respectivos que puedo levantar. Adicional me dice que antes de aplicar partículas se debe examinar la superficie y cualquier adyacente dentro de 1 pulgada. O sea, el rato que yo realizo la inspección de una soldadura, no solo tengo que realizar la inspección de la soldadura, sino tengo que realizar justamente 1 pulgada alrededor para justamente comprobar esta inspección. Entonces, antes de realizar partículas, se debe examinar la superficie y cualquier área adyacente dentro de al menos 1 pulgada de la superficie a analizar. Debe estar seca, debe estar libre de contaminantes, libre de aceite, libres de grasa, libres de óxidos, libres de arenas, escamas, pelusas, pintura gruesa, entonces sí puedo hacer con pintura delgada, fundentes de soldaduras, salpicaduras, los recubrimientos finos no conductores tales como pinturas del orden de 1.000 a 2.000 no van a interferir con la formación de las indicaciones, entonces así cuando esté con la capa de primer prácticamente, entonces no va a haber ningún inconveniente de realizar partículas magnetizables. Lo que sí ya no puedo hacer es tintas penetrantes porque eso sí ya está tapada las discontinuidades que están abiertas a la superficie. Si no está abierta, no hay cómo hacer tintas. La limpieza se puede realizar con detergentes, con solventes, con removedores de pintura, desengrasantes, con sandblasting, con granallado o con limpieza por ultrasonido. Las puntas las puntas, los polos deben estar orientados en 2 direcciones. Entonces, si ven, o sea, si ven como recalca esto, que cuando hacemos partículas siempre tenemos que atacar desde 2 sentidos para detectar todas las discontinuidades. La posición de las puntas se supondrá para que haga una inspección del 100%. Claro, lógicamente, si voy a inspeccionar el 100%, tengo que ir caminando tanto las puntas, tanto los yugos para poder hacer una inspección al 100%. Adicional, dice que tengo que en el informe, tengo que poner la identificación de la parte, la fecha del examen, el nombre del técnico, la firma, el propietario, los resultados del examen, con qué equipo, con qué modelo, con qué marca, con qué espaciamiento de puntas he realizado y con qué partículas he trabajado. Como decíamos también,
ASME 5 en el artículo 7, entonces también nos especifica cuál es el procedimiento para trabajar con partículas magnetizables. Entonces, ya sea ACTM 709 o ya sea ASME en el 5 en el artículo 7, me va a describir cómo realizar la inspección con partículas magnetizables. Y miren lo que dice: cuando se especifique en la sección del código de referencia, se utilizarán las técnicas de examinación de partículas magnetizables descritas en este artículo. En general, este artículo cumple con lo que dice 709. Entonces, si ven que está ligado la 709 con el ASME 5, el artículo 7. Esta guía estándar para la examinación con partículas magnetizables. Este documento proporcionará detalles para ser considerados en el procedimiento de partículas utilizado. El equipo, déjenme ver si hay traducción técnica. No ha habido traducción. Dice: la examinación con partículas magnetizables es aplicado para detectar fisuras y otras discontinuidades superficiales en materiales ferromagnéticos. La sensibilidad es mayor para discontinuidades superficiales y disminuye rápidamente cuando tengo yo discontinuidades subsuperficiales. ¿Sí ven? Entonces, todas recalcan esto, que el mejor método para detectar con partículas son las superficiales. Y mientras más adentro ingrese, más dificultades voy a tener de detectar discontinuidades. Las típicas discontinuidades que yo voy a poder detectar son fisuras, traslapes, costuras, empates en frío y laminaciones. Equipo: el equipo apropiado para producir un flujo magnético, y aparte debe ser empleado usando uno o más técnicas listados en lo escrito en T750. ¿Qué dice 750? Dice que las técnicas a ocupar con partículas magnetizables va a ser la técnica de puntas, la técnica de magnetización longitudinal, la técnica de magnetización circular, la técnica de Yoke y la técnica de magnetización multidireccional. Adicional, lo que también esa parte sí me gusta de ASME, que nos indica cuáles son las cosas que tienen que estar registradas en nuestro respectivo procedimiento. Como dice aquí, por ejemplo, en nuestro procedimiento tiene que estar descrito como variables esenciales. Dice que todo esto es variable esencial. Entonces, nuestro procedimiento va a estar con qué técnica de magnetización vamos a ocupar, con qué tipo de corriente vamos a ocupar, cómo vamos a limpiar la superficie, qué tipo de partículas fluorescentes, visibles, el color, húmedas, secas, el método de aplicación de las partículas, el método de cómo vamos a remover el exceso de partículas, cuál va a ser la intensidad de luz mínima, cuál va a ser el espesor máximo que tenemos que demostrar que va a hacer la inspección respectiva sin que afecte el espesor de la pintura. ¿Qué más dice? La demostración de la calidad de este ensayo, y además dice la superficie de trabajo con la cual va a trabajar. Recuerden ¿cómo se llama? Que los materiales pierden su magnetización cuando sobrepasan la temperatura de Curie. Por eso es lo que me dice aquí: hazme, oye, pondrásme la temperatura a la cual estás trabajando y cuál es la recomendable para que trabajen las partículas. Entonces, como es lógico, si es que, por ejemplo, en nuestro caso, como estamos haciendo en base a agua, porque el metal va a trabajar sin ningún problema hasta que no sobrepase la temperatura de Curie, que va a estar arriba de los 400, 500 grados centígrados, pero si las partículas, por ejemplo, son húmedas y van a estar en base a agua, ya sabemos que no van a trabajar arriba de 100 grados centígrados porque ya se genera la ebullición. Entonces van a trabajar a temperaturas menores. Entonces, por eso es lo que me dice que tengo que tener control, o tengo que poner en el procedimiento con qué temperatura voy a poder trabajar. Mientras que las variables no esenciales que me dice ASME 5 en partículas magnetizables, dice la forma y el tamaño del objeto no es variable esencial, el equipamiento, la temperatura, la técnica de desmagnetización, la post-limpieza. Entonces, y los requisitos de calificación del personal no son críticos, no son variables esenciales dentro del procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer la remoción del exceso de partículas magnetizables? Dice que deben eliminarse con una corriente de aire ligero por medio de una bombilla, por medio de una jeringa, o como nosotros digo, cuál puede ser nuestra jeringa, cuál va a ser nuestra bombilla, va a ser soplar con la boca. Entonces, cuando hay exceso, nosotros procedemos a soplar
pero como recuerdo, siempre manteniendo el campo magnético activado, porque si no, no funciona esta remoción del exceso. La corriente o la potencia del examen se mantiene. Miren, justo lo que les decía, la corriente se mantendrá mientras se retire el exceso, o sea, el campo magnetizante, el yugo, tiene que estar activado el rato que estoy haciendo la extracción. Recuerden que cuando vimos el video, el rato que estaban haciendo con la placa con partículas secas, entonces el chico le golpeó, le sacudió para extraer ¿cómo se llama? El exceso. Entonces ahí estamos haciendo mal, porque para hacer la extracción del exceso tiene que estar conectado el campo magnetizante, si no, ya no funciona. Desmagnetización. La desmagnetización dice que cuando el magnetismo residual en la parte interfiera con algún proceso siguiente, entonces la parte debe ser desmagnetizada. Entonces el cliente nos dirá, oye, si me va a afectar, no me va a afectar, desmagnetízame o no desmagnetízame el material. Ahora, adicionalmente, si el material no tiene alta reactividad, no necesita desmagnetizar nada, porque el material ya no va a quedar magnetizado después de que se apague el yugo o la bobina o cualquier equipo que se esté magnetizando. Dice, adicional, dice que el apéndice mandatorio 1 dentro del artículo 7, déjeme ver si es que, no, ya no ha habido, dice que tenemos que demostrar el procedimiento. Entonces dice que tiene que ser demostrado satisfactoriamente con el inspector los requerimientos de lo que hemos realizado. Entonces, justamente he traído para hacer este chequeo. Este chequeo que les estaba diciendo. Déjenme ver. Ya, listo. Entonces, estábamos aquí con el yugo, estábamos aquí con las partículas magnetizables. Entonces, como les decía, entonces miren, ahorita voy a aplicar, como ya lo hicimos anteriormente, aplico, miren, las partículas. Entonces, las partículas no me van a dar ninguna indicación sobre el pi gauge. El rato que yo conecto, voy a conectar el yugo, ¿sí? Ya lo conecté. Le pongo en la zona específica donde está circulando las líneas de campo magnético, y como ustedes pueden ver, entonces se ve claramente dónde están las indicaciones. Entonces, miren, se ve claramente. Entonces yo le muevo, miren. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo está? Ahí ya, miren, se ven las indicaciones que están en el pi gauge. Y recuerden lo que les estaba diciendo, las líneas que están, la discontinuidad que está paralela a las líneas de campo magnético no van a ser detectados. Miren, el dato que yo le giro, entonces ahora sí ya aparece la discontinuidad que no se presentaba y desaparece la otra discontinuidad. ¿Sí? Esto por el lado de, ¿cómo se llama? De las partículas secas. Para lo siguiente, voy a apagar la luz para prender la lámpara de luz ultravioleta. Ya. Entonces, en este momento miren, voy a prender otra vez la luz. Miren. Entonces, prende luz. Luz, préndete. Ya, miren. Entonces, les decía, miren que ahorita ya está nuevamente el agua clarificándose el agua que está aquí, porque las partículas están en el fondo. Le agito. Entonces, ya se vuelve turbia porque ya está moviéndose las partículas magnetizables al interior. Ahora sí voy a apagar la luz nuevamente. ¿Sí? Entonces, miren, ahora sí la alumbro. Miren, solo alumbrándole ahí, si ven cómo ya cambia el color cómo se llama, de las partículas, ya se vuelve este verde amarillento que voy a poder observar. Ahora sí voy a aplicar, ya que estoy agitando, déjenme ir a botar un poquito en el baño porque está tapado.
Ya regresé. Entonces, miren, ahora sí aplico sobre la tarjeta. Ya, aplico sobre la tarjeta. Espejeo. ¿Sí? Miren. Ahora sí. Entonces se aprecia líneas. A ver, déjenme ver si es que se ve la cámara. Ahí está, ya. Listo, miren. Se aprecia las líneas que están ahí en la banda negra. Entonces, como esa banda negra es magnetizada, entonces las partículas se acumulan en la tarjeta. Se acumulan en la tarjeta. Miren, aquí sí yo puedo sacudir sin ningún problema, ya que la tarjeta está magnetizada. Entonces, miren, se aprecia las líneas verdes. Entonces yo digo, ah, ya, perfecto, la concentración de partículas magnetizables es la adecuada. Entonces, para eso sirve esta tarjeta. Y ahora sí, me voy a pasar al otro indicador. Entonces, miren, aquí. Entonces, miren, aquí tengo yo este disco que tiene fisuraciones, pero como ustedes pueden ver aquí no me presenta ninguna fisura, no me presenta ninguna fisura sobre el material. Aparte de eso me da una coloración negra provocada de la luz ultravioleta. Ahora le aplico las partículas, miren, le aplico las partículas y no me aparece absolutamente nada sobre la superficie. Es porque no tengo el campo magnetizante actuando. Entonces ahora sí le voy a prenderle al dibujo. No le encuentro el dibujo. ¿Dónde está el dibujo? ¿Dónde está el dibujo? ¿Dónde le dejé el dibujo? Como estoy ahorita en la oscuridad, no le encuentro el dibujo. A ver, dibujito. ¿Dónde te dejé? Acá estás. Un segundo. ¿Listo? Miren. Entonces ahora sí, ya está. Aquí está circulando las líneas de campo magnético por el yugo. Entonces ahora sí le pongo, le aplico. Miren, voy a soplar con el campo activado. Miren, ahora sí se aprecian las fisuras. Miren, ya se puede apreciar las fisuras dentro del disco. ¿Sí? Entonces, miren, entonces ahora sí ya se puede, entonces aquí tenemos la lamparita de luz ultravioleta. Voy a apagarle ahorita al tubo. Listo. Voy a prender la luz. Listo. Entonces, miren, como les decía, miren, si se ve ahí las fisuras, déjenme ver exactamente. Ahí sí se puede. Yo por lo menos si veo desde aquí en la cámara también, sí se ve. Pues miren, ahí se ve las fisuras que están sobre el disco, se ve claramente las fisuras respectivas. Entonces, esta lámpara igualmente la que vemos aquí es una lámpara con LEDs. Sí, es una lámpara de LED y está generándome la luz ultravioleta.